nos une hoy es bastante importante, bastante interesante y contextualizado. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poco de lo que es el cambio, la necesidad urgente, imprescindible, ¿sí? El rol del docente en el siglo XXI. Sabemos que hoy por hoy enseñar ya no es solamente una cuestión de pizarra verde y tiza blanca, como siempre digo, el ejemplo. em, es atender a una diversidad de estudiantes que no solo presentan dificultades en el aprendizaje, sino también son un cúmulo de situaciones que vienen ya desde la casa, que como siempre mencionamos también el docente hoy por hoy no es solamente un docente en la parte académica o pedagógica, sino también cumple el rol de psicólogo, el rol de enfermero, de asistente social, de un montón de funciones que ya están como inherentes a ser docentes hoy día. Bien, entonces vamos a estar mencionando aspectos desde el ámbito pedagógico, sí, pero sin dejar de lado todo lo que conlleva ese cambio, ¿sí? Los cambios que tienen que ver con la introducción de nuevas tecnologías, la preparación que tiene que tener el docente para la aplicación e introducción gradual de estos cambios a nivel tecnológico que nos ofrece hoy este mundo globalizado. Bien, bueno. Según Cuenca, tenemos que el, un ratito, acá la red de redes ha influido en la manera de aprender y por lo tanto en la manera de enseñar. Este punto o estas ideas siempre me vienen a la mente que el ejemplo que siempre hablamos en la mayoría de las clases, eh, nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender, lo que fue ya no es. Entonces, eh, todo este contexto tecnológico hoy, las redes sociales, la influencia positiva y la influencia negativa que tiene dentro de una sociedad, por decirlo así, y también la correcta o incorrecta utilización de las herramientas tecnológicas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque hay que entender una cuestión importante que no es eh, eliminar el uso de los dispositivos dentro de las instituciones educativas, sino darle un redireccionamiento, digo bien, a, a que la utilización de las redes, porque las redes sociales también pueden generar aprendizaje. Un ejemplo que hemos socializado en otros módulos, una vez una de las estudiantes, una de las alumnas mencionó que es del área de guaraní y decía, profesora, yo doy la clase de la música paraguaya a través de la utilización del Spotify y yo me quedé súper maravillada cuando me dijo eso. ¿Por qué? Porque el Spotify, si bien es un reproductor de música, sí, pero marca la diferencia al decir, voy a utilizar, vamos a descargar la música de fulano de tal a través del Spotify, que decir, voy a traer una radio, voy a presionar un botón y va a sonar la música 13 Tuyuti, justamente fue la que mencionó la compañera. Entonces, le dije esa frase que siempre me queda en la mente, seamos influencers educativos, ¿sí? Entonces, que el estudiante nos vea a nosotros como unos influencers realmente que valen la pena, ¿verdad? Porque hoy vivimos en un mundo virtual donde no sabemos qué es real y qué es irreal. O sea, está todo en la red, en la web, pero
nosotros no podemos saber que es real. La inteligencia artificial hoy nos engaña de tal forma que el conocimiento mismo, nosotros también entramos en tela de juicio y decimos, ¿será que esto es real? Entonces, investigar, profundizar y saber utilizar las fuentes de información es demasiado importante. Y mejor dicho, es una tarea del docente, el rol que debe cumplir el docente hoy ya en este mundo que tiene mayores exigencias, ¿sí? No solo a nivel académico, sino a nivel social y global. Bueno, como menciona ahora lo que estaba diciendo, que afirma que el contenido, conocimiento, todo está en la web y el proceso de aprendizaje del estudiante debe ser direccionado, debe ser acompañado por el docente, lo cual permite las competencias, o sea, el logro de las competencias, porque debemos saber que las competencias son el conjunto de capacidades, destreza, habilidades que tiene un estudiante. Bien, bueno, por otro lado, vemos que el problema, como decía hace rato, el problema de nuestro tiempo es que el futuro ya no es lo que era, ¿sí? Un ejemplo que creo que había socializado ya con ustedes es una abuela del grupo de la escuela de mi hijo había dicho desde cuándo es necesaria una tele. Había dado también el ejemplo de la utilización de la tele como una herramienta tecnológica, también las pizarras interactivas como un ejemplo de medio tecnológico válido, sí, pero tenemos que saber cuál es el fin. ¿Mejora, no mejora, atrae, no atrae? ¿Se logra un objetivo específico? Entonces, un padre le respondió, la época nuestra ya no es la época actual, ¿sí? Entonces, al hacer un análisis o un contraste, podemos decir, la pizarra interactiva tiene que tener una función, ¿sí? Una funcionalidad, tiene que atraer la atención, tiene que tener un indicador, lo que voy a desarrollar debe tener un indicador a corto, mediano, largo plazo, debe estar registrado, debe ser retroalimentado, entonces debe tener una función específica. No por el hecho de utilizar una computadora o un proyector o proyectar imágenes móviles o imágenes más mejoradas. Eso no implica que el aprendizaje sea eficiente o que sea significativo, ¿sí? Debemos analizar siempre qué es lo que buscamos y qué es realmente lo que logramos. Bien. Bueno, por otro lado, Alvin Toffler, reconocido futurista por obras como El Shock del Futuro, tenemos un libro, un material. Voy a ver si tengo la oportunidad, tengo yo en formato físico, pero voy a ver si encuentro en digital para poder compartir también con ustedes, ¿sí? Bueno, él menciona que ya advertía 1970, imagínense, muchísimos años atrás, sobre uno de los mayores riesgos de las sociedades venideras del futuro, ¿cierto? Entonces la dificultad para adaptarse y gestionar la complejidad. Este mundo es bastante complejo, partiendo luego, mundo digo, si nos referimos a este mundo educativo, donde hoy ya no es solamente dar, como decía al principio, solamente ya hacer un traspaso o hacer compartir lo que uno sabe como docente, sino es la función del docente ya es acompañar, es dar herramientas, buscar metodologías eficientes, interactivas, que permitan el logro de aprendizajes significativos y sobre todo contextualizados, ¿sí? Como siempre digo, lo importante es la teoría, sí, por supuesto que sí, pero lo más importante dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje es que ese alumno tenga la capacidad de contextualizar lo que conceptualizó, ¿sí?
tiene que manejar el concepto, pero tiene que saber aplicarlo, utilizarlo y sobre todo explicarlo, porque de otra forma el proceso no es completo. Recordemos que la memoria nos puede fallar, pero si nosotros sabemos explicar, podemos aplicar, entonces el aprendizaje sí es comprobable y sí es significativo. Bien, bueno, por su parte, Pérez Gómez menciona que el rol que el profesorado ha desempeñado dentro de las sociedades ha marcado un rotundo cambio y reflexiones frente al sistema educativo, pues su labor va más allá de la reproducción de conocimiento, como decía al inicio. Entonces, lo que decía ahora, que es encargado de guiar a los educandos, es, a ver, es como un colaborador. Entendamos que es un facilitador, es como un guía que está, maneja, por supuesto, mayor contenido, metodología, sistemas de evaluación, sistemas de seguimiento, de control, pero debe ser parte de un proceso, a ver, instalar también esa cultura de confianza en el aula, ¿sí? Porque de otra forma el estudiante tenemos situaciones y situaciones, ¿sí? Hemos hablado también de la importancia que tiene conocer el grupo curso, porque tenemos estudiantes grupos de estudiantes, digo bien, que les cuesta trabajar en parejas o les cuesta trabajar en forma individual. Entonces, ir viendo las estrategias necesarias para que ese contenido que se va a desarrollar se pueda trabajar a través de proyectos que pueden ser interáreas o pueden ser proyectos a través eh, de disciplinas específicas, siempre a través de indicadores específicos. Bien, bueno, por otro lado tenemos también que el profesor del siglo XXI tiene que enseñar lo que no sabe y lo primero que tiene que hacer es desaprender, lo que siempre menciono también, desaprender lo aprendido. Qué difícil, ¿sí? Em, Seguimos teniendo docentes dentro del sistema educativo con ese sistema tradicional que siempre menciono, copiar, responder preguntas directas, no se da ese espacio de reflexión, de decir, un ejemplo claro, ¿cuántas manzanas? Tengo una canasta que tiene dos manzanas, en otra canasta tengo tres manzanas. ¿Cuántas manzanas hay? Hay, en la canasta hay cinco manzanas, ¿sí? Es como una estructura en el cual en la cual se trabajó y se cimentó eso muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces, cuando empezó el cambio en cuanto a las propuestas de sistemas de evaluación, se vio un alto porcentaje de fracaso. ¿Por qué? Porque el punto principal que tiene que ver con procesos anteriores no se realizó. Por ejemplo, todo se aprendió de memoria, todo se aprendió en forma estructurada, en forma directa, ¿sí? Como decía, sin ese espacio de reflexión o decir, bueno, pero existen otras formas de poder responder, no solamente de esta forma, ¿sí? Sino que puedo tener otras formas de estructurar, de explicar o de exponer tesis o ideas o hipótesis, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a plantear un sistema de evaluación a través de análisis de casos, o cuando empezamos a implementar las ideas, la- los exámenes a través de opciones múltiples.
todos entramos en crisis y me incluyo, ¿sí? Porque una experiencia personal, les comento, que en el examen del concurso público de oposición, para acceder a cargos públicos como maestra de grado, en la primera vez no accedí al cargo. La segunda vez volví a concursar, otra vez me faltó puntos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos venimos de una estructura anterior, y estructura me refiero a un sistema de educación obsoleto, en el caso específico que éramos de aquella época donde solamente aprendíamos todo de memoria, y cuando una persona me pide que yo haga un análisis de caso, entro en crisis porque esos procesos anteriores, como menciono, no los desarrollé, ¿sí? Entonces, desaprender lo aprendido tiene que ver con, no importa si el maestro fue formado dentro de una estructura, valga la redundancia, cerrada, una estructura que no tiene otros caminos. Ahora, la educación exige otro tipo de enfoques, ¿sí? Y justamente es ir implementando gradualmente este tipo de enfoques, este tipo de sistemas de evaluación. Porque cuando nosotros aplicamos las pruebas diagnósticas que vienen del ministerio, todas vienen con opciones múltiples, ¿sí? Y parecieran que todas las respuestas son iguales. ¿Por qué? Porque yo, alumno, no tengo la suficiente preparación, y la estructura mental que tengo es: la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, y me quedé con eso. Sin embargo, cuando se mencionan otros puntos relacionados a la materia, estoy perdido literalmente en el espacio, ¿sí? Entonces, es importante considerar que la innovación no es una opción, sino que es de carácter urgente, que debemos revisar nuestras ideas de cómo vamos planteando este sistema educativo, de manera que tanto los medios, recursos, técnicas, estrategias metodológicas que vayamos implementando sean realmente eficientes. Bien, bueno, continuamos entonces. Em, Bueno, vamos a mencionar algunas tendencias significativas que están siendo de gran impacto dentro de la educación. Tenemos algunas, ¿verdad? Pero la más importante, eh, no sé si llamarla importante, pero la que está teniendo mayor impacto es la inteligencia artificial, el chat GPT, que tiene también sus ventajas y desventajas, pero vamos a mencionar otros puntos importantes también. Las escuelas digitales que enseñan habilidades digitales, como lo dice su nombre, al alumnado a través de un currículo adaptado a las nuevas exigencias. También habíamos mencionado como herramienta digital que hoy por hoy ofrece también el Ministerio de Educación y Ciencias a través del convenio con la telefonía Tigo, es Jóvenes Conectados, que es una herramienta súper válida para los estudiantes. ¿Por qué? Porque les permite aprender, obviamente, el uso de herramientas tecnológicas que van a poder aplicarlo tanto en su trabajo futuro, también en el uso correcto de investigaciones que pueden ir realizando ya ahora, porque sabemos también que el tercer año de educación media ya se realiza un proyecto de investigación. Entonces, a través del uso adecuado de estas herramientas tecnológicas, también eso le va a poder servir para poder aplicar en ese proceso de aprendizaje.
¿sí? También tenemos la personalización del aprendizaje, que consiste en una posibilidad digital de mejorar la calidad de enseñanza, atender a la diversidad, que es sobre todo lo más importante cuando hablamos de diversidad. No hablamos solamente de necesidades educativas específicas en cuanto a condición y demás, sino que todos los estudiantes son diferentes. Todas las personas somos diferentes. Entonces, nuevamente, mencionamos el punto de referencia del cual siempre partimos cuando hablamos de educación. Lo importante para hablar de una educación en base al respeto, la personalización, el seguimiento y una evaluación eficiente es conocer al grupo justo. Otro punto importante es la autoevaluación. Como la palabra misma lo dice, es una estrategia que mide, que permite el logro del progreso de cada uno de los estudiantes, que cada uno de ellos analice su propio aprendizaje, que tomen decisiones con responsabilidad y pueda utilizar como una estrategia también para aprender, para entender, atender, mejor dicho, a la diversidad de los estudiantes. Un ratito. Bueno, también quiero mencionar que esta clase está siendo grabada porque no se pudieron conectar los estudiantes y se comprende. De igual manera, la orientación inicial siempre es que al momento de iniciar las clases, estas quedan grabadas y en cuanto ustedes dispongan de tiempo, puedan acceder sin problema. Bien, bueno, en cuanto a la autoevaluación, estaba mencionando que es un punto muy importante dentro del sistema de evaluación mismo, como lo dice la palabra, la autoevaluación es una estrategia donde los estudiantes, los que miden su progreso, analizan su proceso de aprendizaje, toman decisiones sobre su responsabilidad en las actividades escolares, se puede utilizar como estrategia para atender a la diversidad, ¿sí? Vuelvo a repetir nomás porque tuve como una interferencia así, pero tanto la autoevaluación como la evaluación unidireccional son importantes. ¿Por qué? Porque la autoevaluación permite la retroalimentación de los aprendizajes del estudiante en sí y la evaluación unidireccional que es impartida por el docente también permite una retroalimentación de la metodología que está utilizando el docente, ¿sí? Porque a veces se da también el caso de bajo rendimiento académico y decimos, la primera opinión tanto del director o de los padres o de algún ente regulador o que está monitoreando el proceso, decimos, hacemos las dos preguntas. ¿Cuál es el porcentaje de aplazados? Bueno, más del 50%. Ya debemos analizar también ¿cuál es la dificultad en cuanto a la metodología? ¿Sí? Tenemos un problema en el desarrollo de las actividades o el 50% de los estudiantes luego está presentando alguna dificultad en cuanto a la responsabilidad que está asumiendo, ¿verdad? Porque en el sentido que si el estudiante, la mayoría de los estudiantes no está entregando, entonces no está tomando con seriedad su proceso de enseñanza, ¿sí? Y si el otro punto que analizamos es
¿Será la metodología adecuada la que está implementando el docente? Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de retroalimentación de los procesos. Se da dentro del ámbito docente, pero también se da dentro del ámbito estudiantil, ¿sí? En la población de estudiantes y también en la población de docentes. Se debe dar como un análisis profundo de cuáles son las dificultades y ahí y de ahí partir al famoso y conocido plan de mejora que se debe realizar también dentro de las instituciones educativas. Y no solamente el plan de mejora se realiza o se debe realizar o se debe contar dentro de una institución educativa que imparte que imparte solamente educación inicial, escolar básica y media, sino que en el ámbito superior, en educación superior, perdón, también podemos implementar planes de mejora, ¿sí? Considerando siempre el análisis a través de la matriz FODA, donde vemos fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y luego las debilidades, poder convertirlas en fortalezas. Recordemos siempre que la planificación es flexible y los objetivos son a corto, mediano y largo plazo. Vamos revisando los procesos y los vamos ajustando. Bueno, bien, tenemos también la realidad virtual, como sabemos, en nuestra dinámica ya de hoy. Trabajamos también lo que tiene que ver con visualización de contenidos, comprenderlos de mejor manera. eh, bueno, tenemos en cuanto a este punto ideas importantes, tales como presentar la información a los estudiantes, visualizar los contenidos, es lo que presenta básicamente la dinámica de esta plataforma, la que yo manejo. Voy presentando, por ejemplo, el contenido, que sería este contenido. Luego presento también el material de lectura a través del cual se hizo o se preparó, se elaboró, se estructuró el trabajo. Y también ofrezco materiales de apoyo, los enlaces a través de los cuales fui recabando la información y también lo que tiene que ver con la grabación misma de la clase. Bien, por otro lado, el aprendizaje híbrido, que se lo conoce como una mezcla de la presencialidad y también de lo que es el aprendizaje virtual, ¿sí? Cuando nos conectamos y también cuando realizamos tareas ya en forma presencial. Actualmente estoy como dinamizadora de un curso que tiene un convenio con la UNIBE y ofrece justamente este tipo de espacios donde tenemos el aprendizaje híbrido. El curso dura
2 años, tiene 5 módulos, la presencialidad, solamente 2 clases presenciales por año, de manera que facilita también ese proceso de conectarse y luego ya hacer encuentros en forma presencial, de manera que podamos ir compartiendo conocimientos. Sabemos que los espacios de aprendizaje, cuando son compartidos, como lo dice la palabra el espacio, hace que podamos generar nuevos conocimientos, y también a través de la experiencia del otro podemos aprender. Bien. Y finalmente, el diseño de nuevos espacios de aprendizaje, que es justo y necesario en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque son espacios flexibles y adaptables a las diferentes situaciones de aprendizaje, que permiten que el alumno se sienta en un lugar cómodo para aprender, rodeado de todos los recursos necesarios para el aprendizaje. Normalmente, en, en las instituciones educativas, la mayoría, no todas, tenemos las aulas temáticas, tenemos centro de recursos del aprendizaje, tenemos también espacios que son ambientados a través de la autogestión del director, donde tenemos una institución en Luque que fue provista de computadoras digo porque son computadoras de mesa, a través de un proyecto que presentó la directora a una universidad renombrada. Entonces, como una especie de convenio, ellos van equipando las salas de clase, y también es como un ganar-ganar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la institución se equipa la sala de clase de la parte técnica, por decirlo así, y también la universidad que hace esa colaboración también gana un cierto grado de prestigio, ¿sí? Aprendemos y ganamos todos, porque la educación sabemos que es un compromiso de todos. Ese es el eslogan que estamos manejando ya hace tiempo, y lo que hace una buena gestión del director es gerenciar estos recursos, en este caso recursos tecnológicos, porque sabemos que equipar una sala de clases no es una tarea fácil. Si vamos a depender de los recursos financieros del Ministerio de Educación y Ciencias hoy, esto es prácticamente utópico, no va a suceder, y mucho menos en todas las instituciones del país. Entonces, diseñar estos nuevos espacios de aprendizaje eh, depende mucho de la gestión también que tiene el director de las instituciones educativas. Y para cerrar este, este punto muy importante que tiene que ver con los medios educativos, quiero mencionar un caso específico de la escuela Bancoí, eh, una escuela bastante humilde, con dos docentes que no se rinden, si bien no tienen herramientas tecnológicas, así como estamos mencionando acá, pero tienen un sentido de voluntad inquebrantable, a través de manifestaciones eh, en medios de comunicación únicamente se dieron a conocer, y hoy por hoy, por lo menos digo, porque no tenían ni siquiera eso. Ahora ya tienen electricidad, ya se les proveyó también de herramientas básicas, ¿verdad? Para poder desarrollar clases más interactivas. Entonces, querer es poder, y el diseño y ver nuevos escenarios, construir nuevos escenarios, no es tan difícil, y muchas veces no es imposible, cuando el maestro responde a esta idea básica fundamental que estuvimos desarrollando desde el inicio. El rol que debe desempeñar el docente
ya es otro, ya cambió y requiere no solamente de una reflexión profunda, sino de acciones. Bien, buenas noches, Karina. Y el otro compañero o compañera. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bien, algo importante que quiero mencionar es que nosotros iniciamos las clases y yo voy esperando unos minutitos y si no se conectan, entonces igual voy desarrollando ya la clase y si se van incorporando después y luego ya finaliza, de igual manera la grabación de la clase ya va a estar disponible en plataformas. Bien, Está bien, profe, sin problema. A veces no me da el tiempo, profe, para conectarme, pero siempre termino mirando otra vez la grabación. Muchas gracias. perfecto. Voy a aprovechar un poco y te voy a consultar si pudiste hacer el cuestionario. Ambos cuestionarios. Todavía no puedo hacer, profe. Hoy voy a estar mirando y voy a ir completando ya. Ah, bueno, Tiene entonces fecha, sí, tiene fecha eso, justamente ¿verdad, por profe? eso tiene, pero voy a extender nomás, no hay problema porque veo ¿Hasta cuándo que es, profe? a ver, no me acuerdo hasta cuándo puse, pero voy a extender igual hasta el 23 de este mes, que es el día que finaliza el módulo. Entonces ustedes se toman también ese tiempo, cuando dispongan de tiempo, van completando. Ok, Bien, perfecto. Es perfecto. Muchas gracias, profe. dale, perfecto. Bueno, un gusto compartir con ustedes y cualquier